Dios los bendiga mucho, hermanos. Sean todos bienvenidos a la grabación de este video para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes. Hoy les comparto, pues estamos rodeados, estamos imbuidos del espíritu navideño, así se le conoce, aunque muchas veces es solo mercantilismo. Pero mire, el propósito del sermón de esta tarde es que tenga un fondo preventivo para que usted reflexione, que no se vaya, como se dice, a la cargada con la corriente, sino que reflexione qué es lo que está usted haciendo, qué están haciendo y qué se está celebrando. Pero les advierto algo, espero que ya lo hayan notado. Pero hay una sospechosa proliferación de duendes navideños. ¡Qué grotesco, qué absurdo! ¿Duendes en relación al nacimiento de Jesús? Esto no se veía, no tiene ni 15 años y ahora tienen una gran popularidad los duendes verdes. Hasta veo a los niños vestiditos de duendes y se ven muy monos. Cuidado. Y por otro lado, alebrijes. Hasta donde yo sé, esas son obras, dicen que de arte, de cierto hombre del Distrito Federal que tuvo fiebre y en sus alucinaciones veía imágenes de animales grotescos que gritaban alebrije, alebrije. Y cuando salió de su fiebre, hizo estos animales, que ahora ya se habla de desfile de alebrijes navideños. Saque usted la conclusión. Los duendes son demoníacos. Aquí en nuestra región se les llama chaneques. Esos son demoníacos. ¿Qué tienen que ver con Jesús? Absolutamente nada. Y es que gran parte de lo que se hace ahora en Navidad, entre comillas, nada tiene que ver con Jesús. Es por eso que, atendiendo también esto, un ministro religioso se jactó de que este 12 de diciembre hubo más de 12 millones en la basílica y que están a punto de rebasar a la asistencia que llega a la Meca cada año, musulmanes. Qué grave honor, qué dudoso honor. Por eso hoy yo quiero hablar con ustedes de lo que debe ser verdaderamente una Navidad cristiana. Ese es mi tema, Navidad cristiana. Y quiero compartirle 10 verdades bíblicas acerca de lo que es la verdadera Navidad. Yo estoy seguro que cada verdad va a destruir una mentira en torno a la Navidad. Se van a caer paradigmas en muchos, como es mi esperanza. La primera de esas verdades es que Jesús no nació el 25 de diciembre. En primera, la Biblia no menciona la fecha. Hay hermanos que hacen estudios más o menos profundos, pero yo le llamo más que profundos, enredados, y llegan a la conclusión de que nació en octubre, en septiembre, en abril. Si Dios guardó silencio, así lo debemos dejar. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Esto aparece en Deuteronomio 29. Pero en Lucas 1, Lucas 2, a partir del versículo 1, así está escrito. Aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuera empadronada. Ahora, en el versículo 8, así está escrito. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Ningún ganadero medianamente prudente tiene a su ganado a la intemperie, así al aire libre en estos días, en las noches. Son gélidas. Y más allá en Israel. Si usted ha seguido las noticias en torno al bombardeo, a la guerra que hay en Jerusalén, los reporteros están muy abrigados, hasta cae nieve. No podrían tener a su ganado a la intemperie porque se morirían, se enfermarían.
Esto hasta los niños ya lo saben, que Jesús no pudo haber nacido en esta fecha y que esta fecha que es invierno, no podía ser la que aparece en Lucas 2, porque era una época de calor, no era invierno. Hoy es invierno en Israel. Entonces vea usted eso, si Dios no dice nada de esto, así debemos de dejarlo. La segunda verdad es que lo que se celebraba el 25 de diciembre era una fiesta pagana romana. Recuerde usted que Roma tenía dominada a Palestina. En ese momento el César Augusto era el que dominaba. Y en la Saturnalia, que así se llamaba la fiesta, se rendía honor al dios Sol, el dios rey de ellos. Y esta fiesta se caracterizaba porque había desenfreno moral, había borracheras, había bailes, había orgías sexuales, intercambio de parejas e intercambio de regalos. Fíjense, se intercambiaban regalitos, así empezaban llegando con su regalo y se intercambiaban, se abrazaban. Esto era la Saturnalia, una orgía, una bacanal. Terminaban todos en la inmundicia. La tercera verdad es que en Mateo 2, versículo 1, se mencionan unos sabios de Oriente. Los niños mexicanos, pues desde pequeñitos, sabemos que estos eran los 3 santos reyes magos. Le comparto, Mateo 2:1, así está escrito. Y como nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. Ve usted, estos no dice aquí que eran 3, ni que eran reyes, ni que eran santos, ni que uno era negrito, otro se llamaba Melchor, otro Gaspar, otro Baltasar, venían en elefante, camello y caballo. No dice nada, eso es una tradición religiosa que surgió siglos después del nacimiento de nuestro Señor. Pero aquí, inclusive fíjese que en el cielo se ven 3 estrellas alineadas que pertenecen a la constelación de Orión. Aquí en México le decimos los 3 reyes magos, siguiendo esa tradición, pero en inglés se llama 3 wise men, 3 hombres sabios. Eso es clave. Reina Valera tradujeron como mago una palabra que se debió haber traducida como sabio, como estudioso. Esto sí tiene sentido y a la luz de la Biblia es correcto. Mago, pues es un brujo, un hechicero. Dios detesta la hechicería. No va a permitir que brujos vayan a adorar al Señor, y brujos, adoradores de Satanás, no irían en un viaje así tan largo a Jerusalén a adorar al rey de los judíos. Jamás harían eso. Ahora piense, en Mateo 2:11 dice que estos sabios, no magos, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, al bebé, y postrándose le adoraron al niño, no a ella, no a José, al niño. Y abriendo sus tesoros les ofrecieron regalos, oro e incienso y mirra. Mateo, lleno del Espíritu Santo, dice que entraron a la casa, no al pesebre, porque esa es otra imagen errónea que traemos desde los niños. En mi época, hermano, yo soy del milenio pasado, se mandaban tarjetas navideñas en estos días y se veían ahí los 3 reyes magos que sobre una colina venía y allá se veía un pesebre, un jacalito, un portalito, y ahí en ese establo pequeñito, ahí estaba el niño Jesús. No, ellos no fueron al pesebre, fueron a la casa. ¿Por qué? Porque Jesús nació en un pesebre, en un establo pequeñito, porque no había lugar en los mesones. ¿Por qué? Por un censo de todos los descendientes de Judá, los descendientes del rey David, debían ir a su ciudad tribal. Estaba lleno, pero conforme se apuntaban y se censaban, quizás con fines de cobrarles impuestos o de alistarlos para el ejército, Roma tenía sus ideas, cada uno se iba a su tierra. Entonces, pues ya en los mesones, diríamos ahora las posadas, los actuales hoteles,
ya había lugar. No tenía sentido que José tuviera a su esposa y a su bebé en el pesebre, ahí en el comedero, sino que ahora ya estaban en una casa. Así dice el Espíritu Santo a través de Mateo. Ahora, María y José, no pierda de vista, eran hebreos que amaban a Dios, eran santos. Estos hombres sí que eran fieles al Señor y no iban a permitir que unos brujos vinieran a adorar a su bebé, aunque le trajeran regalos de oro y lo que fuera. No lo iban a permitir porque su compromiso es con Dios y no tienen interés en las cosas materiales. Mire, aquí en mi región, vivo en una aldea aquí en México, hay una costumbre asquerosa. Cuando un borracho ve a un bebé, alguien lo está cargando y pasa un borracho, la costumbre es que el borracho se moje el dedo sucio con su más sucia saliva y le haga una cruz. Eso es, aparte de asqueroso, eso es brujería. Yo cuando tuve mis bebés, nuestros hijos eran chiquitos, nunca permití que un borracho, para que no le calentara la cabeza, le hiciera una cruz de saliva, infecta. Pues menos José y María iban a permitir que unos brujos, servidores del diablo, adoraran a su bebé. Esa clase de honor no recibe el Señor, y por eso estaban José y María. La cuarta verdad es que estos que no eran magos, sino eran sabios, eran estudiosos. Sí, pero ¿de qué? Eran estudiosos de las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Si venían de Mesopotamia, quizá, de Fenicia, Babilonia, Caldea, Siria. No olvide, o debe de saberlo, que los hebreos fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia y a Siria. Y ahí ellos, pues por gracia divina, ocuparon lugares importantes, como segundos de los reyes. El segundo de Nabucodonosor era Daniel, y también de Darío, y también de Ciro. Vea cómo el Señor exalta a los suyos. Ahí, 70 años, llegaron a lugares muy altos del gobierno y escribieron códices, crónicas, relaciones de lo que era su fe. Y cuando Dios les dio la libertad y regresaron a Palestina, dejaron esos rollos, esos pergaminos allá en bibliotecas. Me imagino que muy poca gente los quería leer. Habían otras fábulas y leyendas que atraían más la atención. Pero estos sabios, que no eran tres, ni reyes, ni magos, sí las estudiaron. Y no solo las estudiaron, ¿sabe qué? Le llamó la atención. Las creyeron. Las estudiaron, lo cual ya era meritorio, y las creyeron. Y por esas escrituras supieron que un día iban a ser el rey de los judíos, el rey de reyes, y había que saber cuándo y dónde. Y al leer las escrituras, en Daniel 9:25, sacaron una cuenta de que serían 483 años después del edicto de Ciro, para darles libertad y que regresaran a su tierra. Ahora ya sabían cuándo iban a ser, no venían a la aventura. Ellos sabían, venían con rumbos fijos, cierto, seguro. Pero faltaba saber dónde. Pues leyeron escrituras y en Miqueas 5:2 aparece que en Belén, Efrata, ahí debía nacer el rey de los judíos. Ahora ya sabían cuándo y dónde. Y esto es lo importante, no saberlo, sino creerlo y actuar en consecuencia. Hicieron, como decimos aquí, maletas, cerraron sus negocios porque eran gente muy próspera o los dejaron encargados a sus siervos, trajeron a sus familias, a sus soldados, se habituallaron de víveres, de medicina, de ropa, de comida, de dinero, caballos, seguramente camellos, elefantes difícilmente, pero hicieron una travesía de más de 1000 kilómetros desde la tierra de ellos hasta Jerusalén, a la cual llegaron. A esos hombres que se les conoce como los 3 reyes magos, absolutamente falso y equivocado, es a los que me estoy refiriendo. Y estos hombres que dejaron todo, nos dan una lección. No eran pueblo de Dios. Leyeron la palabra de Dios, la creyeron,
y obedecieron. Y mire usted cuántos de nosotros desde niños hemos oído la palabra de Dios. Y quizá muchos se burlan de ella, muy pocos las creen y más pocos las obedecen, porque muchos las creen, solo son oidores, pero no las obedecen. Estos hombres fueron oidores, en este caso lectores, y hacedores. Allá van en una travesía peligrosa de meses, bajo las inclemencias, esas sí eran inclemencias del tiempo, sol terrible, calcinante de día y frío gélido, congelante de noche, además de las alimañas, serpientes venenosas, cobras, escorpiones, y además las bandas de asesinos que andaban por ahí pululaban y asaltaban y mataban a las caravanas que iban por ahí. Esto es algo que nos debe hacer pensar, porque esos hombres fueron en una travesía muy larga, dejando su familia, sus negocios, soportando lo que había que soportar, pero cuando se lo dicen a Herodes, y Herodes le pregunta a los sacerdotes, porque Herodes no sabía, qué vergüenza que él no sabía, porque como rey, según Deuteronomio 17, debía saber, cuando ocupaban el trono, le daban rollos de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues no fueron, se enteraron, los sacerdotes lo supieron, pero no fueron al pesebre donde estaba el niño Jesús, en ese jacalito, en ese portalito, que por cierto no fue tal, sino que era una cueva excavada en la roca, no el clásico portalito de cal y arena donde nació el niño Dios en la Nochebuena. Esas son leyendas y fantasías que debemos nosotros combatir y dejar de creer. Hay cristianos que todavía hablan de Santa Claus para sus niños, vea usted, por eso está la situación así. Quinta verdad, y hasta se me endulza la boca al hablar de esto, porque es algo glorioso, algo único, algo irrepetible. 4 eventos gloriosos sucedieron cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén, ya Buda tenía 7 siglos de haber nacido, pero no pasó nada. Cuando Jesús muere y resucita, pasan 6 siglos y nace Mahoma, pero no pasó nada. Cuando Abraham, el padre en la carne de los israelitas y en el espíritu de los cristianos, nació, no pasó nada. Cuando María nació, no pasó nada. Cuando Juan el Bautista, el más grande de los seres humanos, nació, no pasó nada. Gócese, mi hermano, mi hermana, y sépalo usted, amigo y amiga, que me hace favor de escucharme. Solo con Jesús ocurrieron 4 eventos gloriosos e irrepetibles. Primero, vemos esta caravana de sabios, no de magos, que vinieron desde muy lejos. No eran 3, eran decenas que venían en caravana para protegerse de los asesinos, pero también para adorar al rey de los judíos que había nacido. Ese es el primer evento. El segundo es que ellos no venían a la deriva, traían una guía, un astro celeste que el Señor hizo y lo puso ahí para que se moviera. No un aerolito, una estrella fugaz, no, venía brillando y se venía moviendo, como la Shekinah en el desierto, la gloria del Señor en forma de columna de fuego en la noche y de nube en el día. Así los guiaba, y los guió no erráticamente hacia África, hacia Europa, sino hacia este lugar en Jerusalén, en lo que hoy conocemos como Palestina, la nación de Israel. Ahí, segundo evento. Tercero, una virgen. Esto es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Una virgen quedó embarazada y dio a luz un niño, no una niña, un niño que sería nuestro Salvador. Solo con María sucedió eso, y solo con Jesús hubo una inmaculada concepción, porque eso es lo que dice la Biblia, sin relación sexual. No hay en la Biblia, ni en los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia cristiana, que se mantuvo pura doctrinalmente, nada que diga que María también tuvo una inmaculada concepción. Solo Jesús. Y el cuarto evento es que en el momento en que nace Jesús, esa noche bendita de primera Navidad,
un coro de ángeles apareció en el cielo y entonó alabanzas y glorias al Señor. Los pastores lo oyeron, asombrados. Esto solo con Jesús, y pare usted de contar. Mire usted si no es digno de adoración y de toda honra y gratitud. Sexta verdad. José y María vivían en Nazaret. Ahí estaba la carpintería de José. Pero la profecía decía que Jesús, el Salvador, el Mesías, debía nacer en Belén, muy lejos, decenas y casi centenas de kilómetros de distancia. No dice la Biblia, pero probablemente María ya estaba en el séptimo, octavo o ya noveno mes de su embarazo. Ningún esposo amoroso y consciente tomaría a su esposa que está por dar a luz y la subiría al lomo de un caballo, de una mula o quizá en una carreta para una travesía azarosa, terrible, fuerte, peligrosa, con tantos saltos y brincos que habría que dar, el calor, el frío, los malos que andaban asaltando. No iban a ir de voluntad propia, no. Pero ¿sabe qué? Dios usó a un pagano, a un inconverso, a un romano idólatra, orgiástico, llamado César Augusto. Quizá él no comprendió seguramente no comprendió nada, el alcance de la orden que dio, que cada judío fuera a registrarse en la ciudad tribal donde estaba su fundación. Y la fundación de esta tribu de Judá estaba en Betlem, la ciudad donde nació el rey David, y 1000 años después, como estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo. Pues Él ordenó que fueran. Y con el César no se jugaban y le podían decir, para la otra, César, nos avisas, ¿no? Había que obedecer, los castigos eran severos y a veces incluían no solo azotes, sino la muerte. Entonces José se vio forzado a llevar a su delicada esposa, María, ya no era virgen, ya había nacido Jesús, y la pone en un caballo, en una mula, en una carreta, y ahí se la lleva, si no es que a pie. Eran pobres, extra, eran pobres, sépalo. Entonces vea usted cómo en Lucas 2 aparece esto. No crea usted que estoy inventando ni lo estoy engañando, no vine para eso. En el versículo 1, Lucas 2, así está escrito: aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuera empadronada. Cada uno iba a ser empadronado a su ciudad. José y María descendían del rey David, eran de la tribu de Judá. Vea usted esto. Si no hubiera estado Roma dominando Palestina, ellos hubieran sido príncipes, porque descendían del rey David. Vea, no eran cualquiera. A los ojos de la gente sí, don nadie, pero delante del Señor, muy escogidos, su especial tesoro. Entonces así, sin saber cómo, ni por qué, ni qué hizo, César Augusto cumplió una profecía. ¿Cuál? La de Miqueas 5:2, que Jesús nacería en Betlem y no en Nazaret. Y por cierto, el libro del Mormón dice que Jesús nació en Jerusalén. Bueno, alguien está equivocado, o la Biblia, en este caso Dios, o José Smith. Vea usted, saque su conclusión. Escoja usted a quién le va a creer, pero de esa decisión va a dar cuenta en el día del juicio. Se lo advierto severamente. Séptima verdad que va a destruir mentiras, pero mire, de esto voy a grabar un audio, no un video, en unos días, si Dios me lo permite, y le pido de antemano que lo escuche, se lo voy a enviar. Y es que sucede una desgracia terrible. Había un reyesuelo ahí, ni merecía ser rey de Israel. Él era un idumeo, no era un judío puro, era un mestizo, Herodes. Y este era un doble títere tanto de Roma. Lo que Roma decía, él hacía, como de Satanás, que lo usó sin saber él qué estaba haciendo. Así como César Augusto no se dio cuenta, ese tampoco, pero ordenó que se cometiera la peor tragedia, ignominiosa, vergonzosa, dolorosa de la historia, porque este hombre, cuando se vio burlado de los sabios que no regresaron a decirle dónde estaba el bebé, porque el ángel le dijo a los sabios que no regresaran, porque le dijo que Herodes quería matar al niño, y se fueron por otro lado. Entonces él, de coraje,
mandó a matar. Eso es estremecedor, esto es horrible, esto es una desgracia enorme. Todavía a 2000 años sangra esto. Olvídese usted de la necedad, de la sandez de hacer bromas en honor de los santos inocentes, porque fue una tragedia terrible. Se la comparto. Mateo 2, 16 al 18, donde así está escrito. Entonces Herodes, como se vio burlado de los magos, que ya quedamos que son sabios, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem y los alrededores de edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos, de los sabios. Herodes tiene 2000 años en el infierno y es muy poco lo que él está sufriendo en comparación con lo que hizo sufrir a tantas mujeres judías. Octava verdad en torno a la Navidad. Jesús, mi hermano y hermana, nunca ordenó, ni Jesús, ni sus apóstoles, ni los pastores de los 3 primeros siglos de la era cristiana en que la iglesia se mantuvo pura doctrinalmente, hasta que en el año 321 Constantino fingió hacerse cristiano y corrompió la pureza del evangelio. La gente ahora practicaba bautismo de niños, adoraba muñecos, adoraba a María, se confesaba con un sacerdote. Esto no era la enseñanza cristiana. Pero Jesús nunca ordenó que cada año se recordara su nacimiento. Lo que sí ordenó, y esto también nos debe quedar muy claro, y usted también lo debe tener muy claro, hermano, es que recordáramos su muerte, su muerte. Y eso es lo que hacemos cada vez que realizamos la Santa Cena del Señor, recordamos su muerte, pero su nacimiento pues no tenemos orden. Entonces, si no tenemos orden, ¿por qué lo vamos a hacer? Le comparto, 1 Corintios 11:23, donde así es escrito: yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Porque todas las veces, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Hasta que venga. Nuestra amada congregación Ágape se fundó, pues acabamos de celebrar el 34 aniversario de este templo, pero tiene más años. Sin embargo, desde el principio me opuse a que se pusiera un biombo, así se le dice, una pared ahí de cartón, de madera, de lo que fuera, porque yo quería que la gente viera desde la calle lo que estamos haciendo. No hacemos nada clandestino, nada inmoral, nada delictuoso, nada oculto. Pero cada vez que alguien pasa y nos ve celebrando la Santa Cena, ellos deben entender que estamos celebrando y anunciando que Jesús murió por nosotros, que resucitó, y esto lo vamos a hacer todas las veces que Él nos los permita, hasta que Él regrese por su iglesia en el día del rapto o arrebatamiento, que pudiera ser hoy mismo. Pudiera ser que esta sea ya la última Santa Cena. La novena, ¿verdad? Esto es algo que surge de las palabras, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Existen 3 Navidades. 3 Navidades. Una, ya sucedió, la que le he compartido, allá en Belén. Esa es irrepetible. No va a volver a suceder. No hubo licor, no hubo bailes, no hubo desenfreno, sino una adoración sincera de los pastorcillos que corrieron a adorar al bebé que estaba en el pesebre, en el comedero. En ese momento sí, ahí, en el jacalito, que ya quedamos que era una cueva. Esa fue la primera Navidad. La segunda es la que la gente celebra. El común de la gente, y me asombra que aún los ateos
celebran la Navidad. En Rusia se celebra la Navidad. En Corea del Norte se celebra. Dígame usted lo que me quiera decir. Japón, donde quiera se celebra la Navidad. No saben ni qué están celebrando, porque no están celebrando a alguien que les va a hacer bien, sino que va a ser su juez y los va a lanzar al infierno, porque no se quieren entregar a Él. Y es así. Más que Navidad, a la mundana, es una saturnalia. Intercambio de regalos, intercambio de mujeres, alcoholismo, vicio, degradación, bailes desenfrenados, fiesta de la carne. Esa es la segunda Navidad que la mayoría celebra. Pero existe una tercera Navidad, y esa Navidad es preciosa. Esa Navidad es la que recordamos todos los cristianos evangélicos. En nuestro hogar, en santa paz, sin licor, sin bailes, sin desenfreno, sin pecado, en torno a la mesa. Lo que hay en la mesa, por cierto, es secundario. Puede ser un manjar carísimo o un pan con, no sé, una rebanada de jamón sencillo. Lo importante no es eso, sino los que estamos ahí. Y lo importante de esta verdadera Navidad cristiana es que recordemos y demos gracias a Dios por su regalo. Su niño, su único hijo, en ese momento un bebé, lo entregó por amor a nosotros. Y llegó adulto sin cometer pecado ni con el pensamiento, y derramó su sangre inmaculada en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Nuestro hermano Pablo, 2 Corintios 8:9, dijo así, y así está escrito: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos con su pobreza, y enriquecidos espiritualmente, no económicamente, como se ha estado enseñando. Esa Navidad en la cual, agradecido con el Señor en oración, oyendo himnos, cánticos cristianos, hasta se arrodilla uno y toma las manos de sus amados y le da gracias al Señor, repito, sin ningún tipo de vicio ni desenfreno. Esa Navidad sí es agradable al Señor. ¿Y por qué lo hacemos el 25 si no nació Jesús? Pues porque es la época en que la gente está acostumbrada a recordar la Navidad, pero sabemos, hasta nuestros niños saben que no nació el 25 de diciembre, fiesta de la Saturnalia. Mucha gente se ha convertido, muchos hermanos hay que se han convertido en estos cultos. Los sermones son alusivos a la Navidad, como lo estoy compartiendo. Los cantos, los himnos son alusivos a la Navidad. Imagínense que en mayo, en abril, en agosto cantáramos Noche de Paz. Van a decir, ¿qué están locos? ¿Qué están celebrando? Es por eso, solo por eso. No porque seamos paganos, ni porque estemos celebrando Saturnalias, ni como nos acusan nuestros amigos TJ, de que estamos celebrando algo pagano. No lo estamos haciendo, estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi 10º punto, más que una verdad, es una pregunta. Ya le informé, 3 Navidades, la que ya ocurrió, la que celebra el mundo a la pagana y la que celebramos los cristianos en santidad, en agradecimiento al Señor porque Jesús nació en Betlehem y sobre todo en nuestros corazones. Usted, ese es mi 10º punto, ¿cómo va a celebrar esta Navidad? ¿A la pagana? ¿Como una Saturnalia? ¿Se va usted a emborrachar? ¿Sabe que ya están las posadas? Corre el licor, corre el vicio, mucho pecado sexual, bailes carnales suceden ahí, y ríos de sangre, no solo ríos de licor, que sí, sino ríos de sangre se derraman en honor, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que fue abstemio es celebrado con borracheras. Mire usted hasta dónde el diablo tiene cegada a la gente y lo tiene comiendo inmundicia. Lo que él le tira, desperdicio, algarrobas, eso es lo que está comiendo. Y el Señor está ofreciendo trigo limpio, pan limpio, su cuerpo, su sangre derramada por nosotros, y la gente no lo quiere. Ahora, hace poco supe que cumplió años el señor Carlos Slim, que dicen que es el más rico de México. Yo no sé. Pero imagínense que el señor Carlos Slim lo invitara a usted a su cumpleaños, o a mí, que no va a suceder, ni se alegre, ni se haga ilusiones. No va a suceder. Pero pregúntese, si me invitara Carlos Slim,
¿qué regalito le llevaría yo? ¿Un perfumito? ¿Un relojito? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Un corte de tela para que se haga un pantalón? ¿Qué le puede regalar a él que tiene todo? Piense esto, pero trillones de veces más elevado. La Biblia dice en Ageo 2:8 que el Señor es el creador del oro y de la plata. Él es el dueño de todo el universo. El Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre no te diría a ti, dame de comer, porque mía es toda la tierra y los animales del campo. Entonces, Jesús lo está invitando a usted a que se acuerde de su nacimiento. Pero ¿qué regalo le puede dar usted a Jesús si Él es el dueño de todo? Piense. Sin embargo, hay algo que Jesús no tiene, carece de ello. Y ese es, mi amigo y amiga, su corazón. Su corazón, que es como un pesebre, más infecto que un pesebre. Pero en su corazón, si usted se lo ofrece, Él quiere hacer morada y poner ahí su Espíritu Santo, limpiar toda inmundicia y vivir en el corazón de usted para que usted tenga perdón y vida eterna. Ese regalo no lo tiene Jesús, pero usted se lo puede ofrecer voluntariamente. En el Salmo 51:17, el rey David dijo así: los sacrificios que te agradan, Señor, son un espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. ¿No le gustaría ofrecerle su corazón contrito, humillado, arrepentido de sus pecados? Y así como aquellos sabios vinieron a ofrecer regalos, ¿no le quiere usted regalar su corazón, su sucio corazón infestado de pecado? ¿No se lo quiere regalar a Él para que Él venga y haga morada en su corazón? Aquí cantamos un himno añejo, tradicional. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Hágalo usted en esta noche y será su verdadera Navidad, no la Navidad del mundo, la Navidad verdadera, la Navidad que nos salva. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento que da vida. Nacimiento que da vida. Cuando nació María no nos dio vida. Cuando nació, quien usted me diga, no nos dio vida. El único nacimiento que nos va a dar vida eterna, y ya nos la dio por la fe en Él, es el de nuestro Señor Jesucristo. Y esa Navidad no tiene lugar solo los 25 de diciembre, tiene lugar todo el año, en enero, en febrero, en junio, en agosto, en octubre, cuando alguien en algún lugar del planeta, y gracias a Dios son cientos, se rinden al Señor Jesucristo y le reciben en su corazón, porque en ese momento ocurre la verdadera Navidad personal, la Navidad que le da perdón y vida eterna. Es mi oración que esto que le he compartido haya cabida ahí en su corazón. Nuestro hermano Pablo, en la 2 de Corintios, en 3 minutos yo creo que termino. Tengan ánimo. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 15, dijo así, y así está escrito: gracias a Dios por su don inefable. Esto debe ser nuestro canto siempre. Gracias, Señor, por tu don, tu regalo inefable. No se puede expresar con palabras, eso quiere decir inefable. ¿Cuál fue ese regalo? A su único Hijo. De tal manera nos amó que dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en la 1 de Juan, el ex pescador de peces y ahora pescador de hombres, dijo así, y así está escrito: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan categórico como puede ser, tan claro y contundente como puede ser, hasta yo lo entiendo. Esto es claro: si usted tiene a Jesús, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Jesús, no importa su riqueza, su cultura, su sangre azul, lo que usted me quiera decir, no importa, usted no tiene la vida. Quédese con esta frase, la leí hace 44 años. Aunque Jesús nació en Belén, si no ha nacido en tu corazón, estás eternamente perdido. Piensa eso. Es mi deseo, para eso estamos aquí, que usted en esta nochecita se entregue al Señor Jesucristo. Y así, con la sensación de privilegio que tengo de servir al Señor siempre,
Me despido por hoy, lo miro a los ojos, le doy un estrechón de mano, un abrazo fracturante y le pido que no sea usted dique, sea usted conducto para que esta palabra llegue a personas que lo rodean a usted, quizás su familia, sus amigos, sus compañeros. Yo no los conozco, pero usted sí. Llévele la palabra de Dios. Ese sería un buen regalo de Navidad. Mire usted eso. Y así también le pido que se mantenga acurrucadito, al abrigo del Altísimo. Solo ahí hay seguridad, porque solo ahí se mora, bajo la sombra del Omnipotente. Le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos separamos. Y como siempre le suplico a Él que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.